recta final. ¿Podríamos decir que tenemos gente cansada? A ver. ¿Podríamos chequear cómo está la tropa? No words. No hay, nadie habla, me parece, ¿eh? Nadie habla. No. Están todos cansados. Bueno, me imaginaba. Bueno, yo estoy bastante bien, che. Y no voy a terminar porque evidentemente no importa. Vamos a dar bien lo que damos. Estamos en la 60 de 222. Con lo cual, vamos a ir cerrando esta parte, aunque sea. Y en la próxima trataremos de arreglarlo. Y si no, Anita, hacemos un bloque más en la otra semana. No tengo problema. No te preocupes. Bueno. Para ver tema duda y todos los temas que quedaron colgados, yo ya me acostumbré los martes. Miren, Nos vas a hablando, extrañar. claro, si no los voy a Y extrañar. nosotros a vos. Bueno, ojalá. Che, hablando, algunas consideraciones de lo que vimos hasta ahora. Hablar de ejercicios generales es hablar de los press y los press como empujes o las tracciones, todos los pull, como ejercicios que rara vez se dan en un deporte. Fortalecen el cuerpo, y más vos decís, che, en el rugby hay empujes y hay tracciones, sí, está bien, pero son específicas, tienen una posición del cuerpo, y hoy ya hay máquinas que las reemplazan o se hace todo un trabajo con gomas, con lo cual los ejercicios generales, que son aquellos que no son propios del deporte, por eso es general, tienen efectos positivos los primeros años de entrenamiento. Cuando el tipo tiene muchos años de entrenarse, tiene que hacer ejercicios específicos. Ese tipo, haciendo ejercicios generales, se pone fuerte, se pone grande, pero no logra transferencia a los ejercicios específicos del deporte. Solamente será más veloz y potente en lo específico entrenando el gesto específico. En ese caso, la transferencia es única y exclusivamente mecánica, desde el punto de vista biomecánico. No es una transferencia desde el punto de vista energética. La transferencia exclusiva es desde el punto de vista de las acciones motoras. Por eso que los ejercicios generales ocupan un papel muy pequeño y los ejercicios específicos ocupan un rol mucho mayor. Las sesiones de entrenamiento en un tipo experimentado son mucho más cortas. El tipo en 40, 50 minutos logra muchísimos niveles de fuerza que un tipo que empieza necesita una sesión de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, para ponerse realmente más fuerte, porque además tiene necesidades en muchísimos grupos musculares, porque hasta ahora yo estaba hablando de los ejercicios principales. Pero sepan que complementariamente a los ejercicios principales están los ejercicios complementarios, que son los grupos pequeños, están los ejercicios de técnica, están los ejercicios preventivos, si el tipo ya tuvo alguna vez un problema, y están fundamentalmente los ejercicios técnicos que se hacen al principio del plan, de alguna manera, para que el tipo vaya mejorando el aspecto motor de lo que es el rendimiento humano. Si no el entrenamiento de fuerza exclusivo, ya no nos podemos creer que un tipo acostado en un banco, con la espalda apoyada, los pies apoyados en el piso, empujando una barra hacia arriba, como es el press de pecho, tiene transferencia a todos los deportes. No, señor. Eso ya todo el mundo sabe que no es así. Ya no te pueden vender un press de pecho como si fuese el aloe vera. No es aloe vera. Tampoco lo son los arranques y tampoco la sentadilla profunda. Analicen claramente la acción de la sentadilla profunda y luego analicen en qué deporte el tipo hace eso y van a ver que estos ejercicios generales de los cuales el autor está planteando que empiezan a tener limitaciones y dejan de ser positivos, en el caso de la sentadilla profunda, por lo general la cadera de un deportista va de abajo y atrás hacia arriba y adelante, siendo que en una sentadilla, por ejemplo, por decir la sentadilla, la cadera se mueve en un plano vertical, sube y baja. En un plano frontal, sube y baja. La cadera por lo general rota en la mayoría de los deportes. En los ejercicios de levantamiento olímpico la cadera no rota. Los pies están paralelos, siendo que cuando uno sale a buscar a una carrera, sale a taclar a alguien, sale escapando de alguien, sale a agarrar a alguien, tiene un pie adelante y otro pie atrás. Por lo general el tipo no mueve cargas por arriba de los hombros, por lo general, siendo que los ejercicios de levantamiento la mayoría mueven cargas por arriba de los hombros de una manera innecesaria. A ver, hay una serie de pautas que te empiezan a mostrar por qué el autor dice que los ejercicios generales tienen solo efecto positivo en los primeros años, cuando vos lo querés poner más grande. Que a medida que el tipo va teniendo más experiencia,
necesita obligatoriamente hacer ejercicios de una gran transferencia desde el punto de vista motor. Para eso, más que máquinas, se usan tensores de goma. Más que plataformas de salto y demás, o cajones de salto, se usa saltar con cargas anexas en la cancha. Porque, entre otras cosas, en la mayoría de los deportes, el concepto de fuerza útil va de la mano con el concepto de inestabilidad. Y un tipo será todo lo fuerte que pueda mientras logre generar altos niveles de potencia ante circunstancias de incertidumbre y de desestabilización. Lo digo de una manera más simple. Vas a golpear una pelota apoyado en un pie. Muchas veces tenés que agarrar a un rival apoyado en una sola pierna, con el peso del cuerpo fuera casi de tu base de sustentación. Quiere decir que todo aquel ejercicio que uno hace de una manera de fuerza, que uno hace de una manera facilitada, la prensa, la Smith, el press de pecho, una polea, en donde uno apoya demasiada parte del cuerpo como para creerse que esto tiene transferencia a las circunstancias en donde el tipo tiene que generar fuerza apoyado en un pie. Entonces serás todo lo fuerte que te permitan las circunstancias de desequilibrio. Por eso es que a medida que el tipo avanza en los años, deja de hacer ejercicios tan genéricos, hace poco de ejercicio genérico, hace poco pero lo hace pesado, lo hace bien, y hace mucho más ejercicios que tienen transferencia y mantienen la técnica activa, mantienen el cerebro pensando en la técnica correcta de ajuste a la hora de generar fuerza. Porque por general, en la mayoría de los deportes, antes de una manifestación de fuerza, que casi siempre es fuerza rápida y va de la mano de la fuerza útil, porque no usás tu máxima fuerza, la necesaria para llegar a una pelota, la necesaria para pegarle a la pelota, la necesaria para agarrar a un rival, la necesaria para pasar la pelota al otro lado, la necesaria para que la pelota entre en el área. Entonces hablar de una fuerza necesaria, una fuerza útil, va de la mano de un gesto útil. Y muchas veces este gesto no se puede realizar en situación facilitada. El tipo lo tiene que entrenar ante situaciones tan adversas como las que se dan en una cancha. Por eso digo yo que los entrenamientos de fuerza no remiten exclusivamente al gimnasio. Porque hasta ahora pareció que hablábamos exclusivamente de prensas, poleas, barras, discos. No, no, no. Estoy hablando mucho de tensores y de sobrecarga con chalecos en la cancha como la parte final que lleva a que un tipo realmente haga transferencia de todo el potencial energético que logró generar esos dos mecanismos, reclutamiento y sincronización, se entrenan en el gimnasio. Pero luego, la sincronización al servicio de la repetición de un gesto se tiene que entrenar de manera específica. Segunda consideración. Cuando la base de entrenamiento de fuerza es muy grande, los ejercicios deben ser más específicos para que se produzcan efectos positivos. De eso hemos estado hablando. Tercero, el tiempo de trabajo de un método está limitado por la permanencia de su efecto positivo dentro de una fase de entrenamiento. ¿Qué significa? Que cada vez que vos requieras un plan de un atleta, tenés que pensar en por lo menos 12 semanas. No importa que el tipo haya empezado a competir ya en la sexta o en la octava o en la décima. ¿Por qué digo 12? Porque lo general se empieza. Alejado de la competencia, hago un método más sucio, el método de entrenamiento de las repeticiones máximas con cargas no máximas. Luego paso a la punta de la pirámide, entrenamiento de las cargas máximas movida un número limitado de veces. Pongo carga para moverla 4 veces y la muevo 3. Pongo carga para moverla 2 veces y la muevo 1. Que siempre yo tenga posibilidad de hacer una repetición más. El poder hacer una repetición más y no hacerla es cuidarse. Cuidarse es mantener alta la velocidad hasta el final del entrenamiento, porque no es solamente importante altas manifestaciones de potencia, los primeros 30 o 40 minutos, donde cualquier mortal lo logra, sino hacerlo cuando van 1 hora y media de partido, como dura la mayoría de los deportes. 80, 90, 100 minutos. Si un partido dura 100 minutos, yo me tengo que mantener potente durante esos 100 minutos, con gran capacidad de aceleración, gran capacidad de frenado. De hecho, nosotros cuando estamos hablando del entrenamiento de la fuerza, el entrenar el frenado es fundamental para que un tipo a partir del frenado, enganche, conecte un cambio de dirección y una nueva acción. Porque todo tipo que frena es para luego hacer algo. Y si va a hacer algo, tiene que tener una altísima fuerza de frenado para inmediatamente meter el cambio de dirección y la nueva acción. Si no, no se hubiera frenado. El entrenamiento de la fuerza debe estar en conexión con el gesto específico de la disciplina deportiva practicada. Entonces, una cosa es la musculación deportiva, a lo cual lo pongo más grande y lo miro desde el punto de vista de los músculos, y otra cosa es entrenar gestos. Quiere decir que el mecanismo de esas 12 semanas
empieza por la semana 12. ¿Qué necesito que el tipo haga con mayor potencia o mayor velocidad? Por ejemplo, en el tenis, necesito que sea más potente para los golpes y más rápido de pierna. No que sea potente de pierna. Más rápido de piernas y potente con los golpes para el lugar donde tire la pelota. Entonces, a partir de lo que el tipo hace en cancha, busco un ejercicio previo que se parezca, con lanzamientos o con saltos. Busco un ejercicio previo que me permita hacer lo posterior, que sería trabajar con un tensor, trabajar sobre arena, trabajar con un chaleco lastrado. Busco previo el ejercicio que se anticipa, por ejemplo, sentadillas profundas, por ejemplo, estocadas, por ejemplo, trabajar con flexiones muy profundas al ras del piso, y quizás antes hice una sentadilla profunda, y quizás antes hice una media sentadilla. Quiere decir que cuando uno piensa en la disciplina específica, se centra en los gestos y de allí se va de a 2 semanas para atrás hasta llegar a la semana 12, que está allá a lo lejos, que en la planificación es mañana, es la semana número 1 de mañana, en donde de ejercicios generales voy a ejercicios auxiliares y termino con ejercicios específicos. El entrenamiento paralelo de fuerza y resistencia puede mejorar al mismo tiempo el consumo de oxígeno y la fuerza, pero cuidado, que los músculos implicados en la resistencia favorecen menos la fuerza que si no se entrenara la resistencia. Cuando yo necesito que el tipo mejore muchísimo los niveles de fuerza, no puedo hacer en simultáneo un plan de resistencia. Vamos de nuevo. Yo sé que no está claro esto se llama entrenamiento concurrente, la fuerza con la resistencia. Pero ante la no claridad de conceptos, cuando uno habla de la fuerza y la resistencia, tengan por cuidado, tengan por prevención, que si ustedes imperiosamente necesitan poner al tipo más fuerte, no lo tienen que entrenar simultáneamente en resistencia. Por otro lado, ustedes piensen que si el tipo entrena las piernas en resistencia de alta calidad, ese día el tipo no puede hacer fuerza. Únicamente la resistencia y la fuerza en el mismo grupo muscular, las piernas, es compatible cuando la resistencia es de muy baja intensidad, mejoras casi exclusivamente centrales, y la periferia no queda tocada para nada para que el tipo luego haga fuerza, potencia y velocidad. Quiere decir que un plan, como hacen los culturistas. ¿Qué hace el culturista? Termina el plan de fuerza y sale a hacer un trabajo cardiovascular de muy baja intensidad. ¿Por qué no le da intensidad? Porque si mete intensidad en las patas no le crecen. Bien, próximo punto. El entrenamiento de resistencia muscular realizado 3 veces por semana o más impide la mejora de la fuerza rápida. Entonces, a principio de temporada, tendrás que conectar semanas de entrenamiento de resistencia con semanas de mejora de la fuerza. Si se realiza el entrenamiento de fuerza en días distintos al de resistencia, se consigue mayores mejoras. O sea, separar la fuerza de la resistencia como mínimo 6 horas es ideal. Si vas a entrenar fuerza y resistencia en el mismo día, a la mañana va la resistencia y lo último del día es la fuerza. Si estás obligado a entrenar la fuerza a la mañana, por cuestiones de que el gimnasio está abierto a la mañana, espera por lo menos 6 horas para que el cuerpo encuentre las señales de todo el que antes se acuerdan cuando hablábamos del mTOR, hablábamos de señales nerviosas, señales musculares, que son las que generan la verdadera hipertrofia y la verdadera aumento de los mecanismos de sincronización y de reclutamiento. El tipo tiene que haber esperado por lo menos 6 horas, y si durmió, mejor, para que el entrenamiento, la adaptación al entrenamiento, vaya en dirección de ser más fuerte y más potente. Por último, un entrenamiento de fuerza explosiva, lanzamiento, golpear una pelota en el tenis, una toma en el judo, permite mejorar la fuerza de carácter de tipo explosivo de especialistas de disciplina de resistencia sin perjuicio de sus capacidades aeróbicas. Quiere decir que perfectamente un tipo podría entrenar la capacidad aeróbica de baja intensidad y en simultáneo entrenar los gestos de mayor velocidad. Cuando yo esos gestos los entreno con un método de fuerza, se contraponen con la resistencia cardiovascular. Quiere decir que maridan, si me permite una palabra, a esta altura de la noche hablar de maridaje es hablar de unas pastas con un buen tinto o un guiso con un buen vinito. El maridaje en este caso viene dado del entrenamiento de la resistencia con el entrenamiento de la fuerza explosiva. ¿Está bien? No de la fuerza máxima. Bien. Hasta ahora, 3 métodos del ámbito de la fuerza en dirección de la mejora de la potencia. O sea, no es entrenamiento de la fuerza máxima para ser más fuerte, exclusivamente. A mí lo que me interesa es que el tipo sea más potente. Miren las intensidades de carga, menores que lo de la fuerza rápida, que habíamos visto antes, que eran carga de
60%, 70, 50, ¿se acuerdan? Cuando yo hablaba del método de la fuerza rápida, las cargas del 50 al 70. Cuando hablo de potencia, las cargas son menores. ¿Por qué? Porque necesito moverlas a la mejor velocidad posible. ¿Cuánto dura la serie? Entre 12 y 15 segundos. Depende del grupo muscular. Si estás hablando de una sentadilla con salto, serán 2 o 3 segundos. Claro, ¿te puedo preguntar? Sí, claro, claro. Dani soy. Sí, sí. Claro, vos ponés método de la potencia. ¿Podríamos, en este sentido, porque cuando hablamos de potencia hablamos de cargas relativamente altas en velocidad, ¿podríamos decirle explosiva? Claro. ¿Para vos podrían ser sinónimos en este caso? Son sinónimos. Lo que pasa es que yo sigo la terminología del autor. En esta Bien, forma, perfecto, perfecto. al principio yo hablaba de la forma simplificada, que es lo que estoy hablando ahora. Bien, bien. La forma compleja, que está allá por la presentación número como 100, acuérdate que son 222 presentaciones. La última parte son 50 presentaciones del método complejo, que implica combinaciones de cargas, hasta contrastes de carga, que trabajan sobre el método de la fuerza explosiva, como esta, 30 o 50%, es trabajar con fuerza explosiva. Aunque ustedes piensen que cuando un tipo le pega una pelotita de tenis, está trabajando con una sobrecarga externa que no llega ni a un 10% de lo que el tipo puede hacer. Quiere decir que eso es fuerza rápida. Bien. Pero uno habla en términos de potencia cuando quiere expresar que en realidad lo que se refiere es al método de sincronización de unidades motoras. Por eso, ahí podríamos estar en una equivalencia de hablar de fuerza explosiva o en este caso de esta potencia. Sí, tal cual. Tal cual, a pesar de que yo después el método complejo, el autor divide, que es Verkhoyanski, en 4 formas distintas de la potencia. Sí, correcto, sí. Implica el uso de los reflejos, si es partir de una posición isométrica, porque por ejemplo, yo digo, en el tenis, el tipo no siempre tiene tiempo para hacer un ciclo estiramiento-acortamiento. Muchas veces el tipo hace la posición isométrica para golpear la pelota e inmediatamente se mueve. Quiere decir que el tipo estuvo limitado por la velocidad con la que se mueve la pelota para hacer una variante dentro de la fuerza explosiva, que se explica después, evidentemente no voy a llegar a darlo, que son entrenamientos exclusivos de la explosividad. Que van de la mano. Vos que sos especialista en tenis, yo por ahí no lo podría hacer. ¿A veces no pega en movimiento o pega en desplazamientos también? A veces no, siempre. Ah, bien, sí. Por eso. Por eso siempre. Va tanto lo que decías vos de los pies apoyados, juntos. Claro, por eso yo te planteaba que muchas veces los entrenamientos clásicos del fortalecimiento a partir de una prensa, un press, una media sentadilla, son ejercicios que luego no tienen toda la transferencia, porque desde el punto de vista mecánico, la cadera está girada, un pie está adelante y otro atrás, se apoya en una sola pierna, pega en movimiento. Eso. Tiene que, muchas veces el tenista, que es lo que yo fundamentalmente trabajo, tiene que disociar la velocidad de las piernas con un suave toque de la mano. No es que yo me olvide del tenis y me vaya al rugby. En el rugby me pasan cosas parecidas. Hay pocas posiciones en donde el tipo se prepara para hacer fuerza. El scrum. Cuando el rival viene a atacarte y te va a proponer una situación de lucha, en donde uno tracciona y el otro empuja. Ok, salvo esas circunstancias, el resto de del rugby y de los otros deportes se dan ante una gran dinámica. Entonces, los ejercicios realizados muy facilitados, con mucho apoyo, tus hombros sentados, tus pies apoyados, sin incertidumbre, con una carga que vos sabés cuál es la que vas a mover. Por eso yo insisto en que yo acá pongo el 30 al 50, y cuando al pibe lo puedo mover la barra, no le pido que no mire cuánta carga tiene, que agarre la barra y que la mueva. Claro. Si él tiene de mover cargas pesadas, las cargas livianas las va a mover a altísima velocidad, porque su cerebro se setea a la velocidad de la carga pesada. Por eso que siempre en algún momento uso una carga pesada, porque si no, ahí van a decir, che, Tegarazo dijo que el método de la carga máxima no sirve. No. Uso la carga máxima, 1, 2 repeticiones muy pesadas, para que el tipo reclute una gran cantidad de unidades. Pero luego trabajo sobre la sincronización, porque trabajar sobre la sincronización de unidades motoras es trabajar sobre concretamente el método de la explosividad, que es un poquito la introducción que hace Pradet con esta parte de la presentación. Fíjate, él dice 30 y 50% de carga, después las iremos variando, permanentemente variar. Esto es otra de las cosas que te dice Pradet, que hoy lo dice ya, Pradet lo dijo en el año 90 y pico, casi 2000, y hoy lo dicen los especialistas de fuerza de todo el mundo, dicen variabilidad de la intensidad. ¿Por qué?
porque el sistema nervioso se adapta y se fatiga. Y vos no sabés cuándo está en proceso de adaptación, con lo cual lo que le pongas, él podría haber levantado más, o cuando está en un proceso de fatiga, porque se vacía de neurotransmisores, pierde las neurohormonas, no hay recaptación de calcio, hay problemas en la placa motora. A ver, hay un montón de problemáticas que no son exclusivamente energéticas, que son de los transmisores, que hacen que el tipo no logre todo el tiempo estar levantando la misma potencia. Fíjense que el caso específico de esto es el levantador olímpico. ¿Qué hace? Hace 3 movimientos y descansa 5 minutos. ¿Por qué descansa 5 minutos? Porque necesita un sistema nervioso muy activo y porque para él la potencia es mover altísimas cargas a las máximas velocidades. En el resto de los deportes, potencia es moverse a altísimas velocidades con cargas que nunca son elevadas, salvo en deportes como el rugby y el fútbol americano. En el resto de los deportes nunca tenés cargas elevadas, en el tenis, en el fútbol, en el hockey, las cargas son livianas. Entonces lo que yo tengo que trabajar es sobre métodos que te permitan moverte rápido, y la variabilidad hace que el cerebro tenga que estar permanentemente pensando en cómo se organiza. Las pausas evidentemente vienen condicionadas por la restitución. Y acá dice duración del ejercicio. Bueno, 4 a 30 repeticiones totales. 4 a 30 totales porque el tipo suele cansarse. Entonces acabo de decir, che, hasta 30 repeticiones. Bueno, ¿y cómo organizo 30 repeticiones? 10 series de 3. La manera más fácil, 10 series de 3 son 30 repeticiones. Vos decís, bueno, 10 series. ¿Cuántos ejercicios hago? Podés hacer de 5 ejercicios, 2 series de 3 repeticiones. Y estás entrenando la potencia. Recuerden que nuestro cerebro está seteado de acuerdo a nuestras experiencias. ¿Cuáles son? Hemos trabajado la 3 de 10, 1 hora y media de fierro dentro del gimnasio para irnos así duro, con una sensación de que nos hemos puesto más fuertes. Hemos, exclusivamente nuestro cerebro, por experiencias personales, relaciona la fuerza con la sensación de hipertrofia, la sensación de congestión muscular, la sensación de un músculo inflamado e irritado y una gran cantidad de líquido que si lo dejas 2 semanas se van y volvés a ser el tipo del peso de siempre. Por eso que hablar de potencia es hablar de fatigas nerviosas, no de una fatiga muscular. Evidentemente, si yo noto que el tipo está fatigado, seguramente me estoy dando cuenta que el tipo tiene que dejar de hacer potencia y me voy a hacer trabajos técnicos, trabajos de saltabilidad, trabajos breves, trabajos de técnica, trabajos de coordinación, trabajos de fuerza del core, trabajo de aprendizaje de una técnica. Miren, cantidad total de trabajo cuando yo entreno la potencia pura son 5 o 6 series. Yo no hago más que esto. ¿Por qué? Porque entre las pausas de 1, 2, 3 minutos, esta es una sesión de 30, 40 minutos. Cuando a los 40 minutos el tipo por lo general no tiene capacidad de seguir entrenando la potencia. Claro, lo que yo debo hacer es cambiar mucho los ejercicios para poder estirar la sesión de potencia. Y en otro caso, que hoy yo no lo puedo dar por tiempo, solamente lo menciono, hacer una combinación de métodos. Antes hablamos que el método madre es el método de la fuerza de la punta de la pirámide. ¿Por qué no hacer, antes del método de la potencia, un método de fuerza máxima? ¿Cómo? Hacer fuerza máxima, series de 1, 2, 3 repeticiones durante los primeros 40 minutos y durante los 30 o 40 minutos restantes hacer el trabajo de potencia. Vos decís, che, pero trabajamos sobre los mismos sistemas regulatorios. No. Uno es trabajar predominantemente sobre cargas pesadas que no se ven, que se mueven rápido, y la mayor limitante va a ser tu cerebro para poder moverte a alta velocidad. Porque cuando llegue el momento de la potencia y tengas que hacer lanzamientos o saltos, repito, lanzamientos o saltos, es muy probable que te hayas quedado sin capacidad nerviosa para poder hacer entrenamientos de alta intensidad. Con lo cual, meter el método complejo en un tipo que tiene experiencia no es la mejor medida. Miren esto, cuando uno piensa en la potencia, mírenlo de este lado, ¿es un modelo experimental o un modelo teórico? Un tipo va a ser más potente cuando mejore la fuerza que genera, la distancia que mueve ese segmento o esa sobrecarga y el tiempo que demora para hacerlo. Aumentar esto es el entrenamiento clásico con pesas. Ahora, mírenlo de esta manera. Para que el tipo aumente la potencia, si yo solamente aumento las distancias que el tipo recorre, el tipo también va a ser más potente. O sea que el mismo tipo de siempre, que no es más fuerte, y que tarda el mismo tiempo de siempre por una cuestión de la velocidad con la que se contraen sus músculos, si lo mueve distancias distintas, el tipo es más potente. Quiere decir que en la mejora de la potencia va de la mano la mejora de la técnica y la movilidad de la articulación. Lo menciono porque cuando uno habla de potencia como familia,
no habla exclusivamente de la fuerza al servicio de la potencia. Habla también de la técnica y de la movilidad. Y vamos a verlo un poquito más en profundidad. ¿Y qué hay si yo la misma fuerza y los mismos recorridos le reduzco el tiempo en el que el tipo lo realiza? Que este es el elemento pliométrico. Reducir los tiempos de contacto, y no es exclusivamente todo reducción del tiempo de contacto. Aumento de la velocidad de traslación o de la velocidad mecánica, muchas veces horizontal, la velocidad en la que movemos hacia adelante, y en algunos deportes es vertical, básquet, vóley es vertical. Cuidado en este concepto de la mejora pliométrica para disminuir los tiempos de contacto en un tipo que tiene desplazamientos horizontales y yo vivo entrenándolo con el componente vertical. No vas a mejorar los índices de potencia porque habrás reducido los tiempos de contacto en la expresión vertical. La carrera tiene expresiones más horizontales que verticales. Empujar a alguien, no lo empujás hacia arriba, lo levantás. Que sí que empujar a alguien es hacia adelante. Es el componente horizontal de la carrera. Hoy hay muchos cursos que se están dando por allí. Yo les recomiendo a Leandro Lardone, del grupo de Marito Di Santo, que están dando unos cursos muy bellos de entrenamiento de la fuerza horizontal, con estos conceptos de no equivocarse y hacer un tipo de fuerza que no corresponde. Quiere decir que cuando yo quiero trabajar sobre la mejora de la potencia, puedo trabajar no solamente el componente de fuerza a partir de los kilos que levanto, sino moverlos durante mayores recorridos y disminuir el tiempo de aplicación de fuerza, o el tiempo en que se realiza la repetición. Para eso hay bellísimos aparatos y bellísimas aplicaciones en el teléfono que permiten medir tanto la velocidad con la que se mueve una barra como la velocidad con la que se mueve un segmento tuyo. ¿Y por qué me interesa que se mueva rápido un segmento tuyo? Porque muchas veces mover una barra en un ejercicio no es lo que uno hace dentro de una cancha. En una cancha nunca moves una barra, nunca empujas una barra. No hay tanto componente vertical salvo el vóley y el básquet. Quiere decir que para poder medir realmente si el tipo se mueve más rápido, hay que ponerle un sensor en la muñeca, en la rodilla, en el tobillo o en la cadera para medir la velocidad con la que se desplaza. Eso es medir trabajo, eso es medir un gasto mecánico. Esa es la manera en que uno logra realmente decir que un tipo es más potente. Cuando aplica más fuerza, cuando desarrolla mayores distancias y cuando reduce los tiempos de aplicación de fuerza o el tiempo que demora en moverse de un punto a otro cuando yo no estoy midiendo lo que hace una barra. Este es un modelo experimental o teórico, pero que no deja de auxiliarme para hacer una mirada un poquitito más amplia. Y el método complejo, repito, del cual no voy a hablar hoy, pero acá se los estoy mandando porque es muy fácil de entender, es hablar de estas combinaciones. Hablar del entrenamiento, de la técnica y la movilidad de las articulaciones. Hablar del desarrollo de fuerza con cargas que deben variar, no quedarse con una forma de carga porque compramos un video de un curso que dice que hay que trabajar con el ejercicio de levantamiento porque son trasladables a todas las acciones deportivas, lo cual no es cierto, y pensar que también el entrenamiento de la velocidad o el entrenamiento pliométrico no debería exclusivamente pensarse desde lo que es disminuir los tiempos de contacto, sino concretamente la mejora de los vectores que hacen a la mecánica del movimiento. Lo que tiene que mejorar es el vector vertical, si yo juego al básquet o al vóley, el vector horizontal, si yo corro hacia adelante. Entonces, algunas consideraciones al respecto de estas tres cosas que vimos. Vimos 3 métodos de fuerza y 1 de potencia. Predominancia de las contracciones pliométricas o del ciclo estiramiento-acortamiento. Para que un tipo sea más potente, tiene que haber esto. Pero cuidado que esto va de la mano de lo que es el sistema trifásico. Porque como yo antes, Daniel me preguntaba, yo le decía, mirá que muchas veces en el tenis el tipo se agacha para pegar y la pelota no viene a la velocidad que él pensaba, y se queda gastando la energía del ciclo de la parte del estiramiento, acumula energía, se va en forma de calor esa energía del aparato osteomuscular, todo lo que es el tejido conjuntivo, acumula energía y se libera en forma de calor, y usa la energía que usa de acuerdo a conectar la pelota. Quiere decir que yo no solamente tengo que entrenar el ciclo estiramiento-acortamiento, sino también tengo que entrenar el ciclo excéntrico, isométrico, concéntrico. Porque hablar del pliométrico es hablar de excéntrico y concéntrico de máxima intensidad, con el mínimo tiempo de isometría. Bien, muchas veces tengo que entrenar también el excéntrico con isometrías sostenidas, porque ocurre en muchos deportes que el tipo hace fuerza de manera isométrica, entonces también la tiene que entrenar. Bien, ejercicios pliométricos, con el propio peso corporal para empezar, siempre, sin pesos adicionales, porque el ejercicio pliométrico es de lo que mayor transferencia tiene, pero para eso tengo que manejar una muy buena técnica.
Alturas, casi siempre se manejan alturas de 30 a 50 centímetros porque tienen que ver con la altura a la que está la rodilla, o sea, la altura de la tibia y el peroné. Evidentemente, mayor altura cuanto mayor altura tiene el tipo. Pero, si uno piensa en la pliometría a partir de los saltos, el primer paso para hacer bien los saltos son hacer caídas. Hace poco lo escribí en un apunte y un tipo me dice, pero ¿cómo está hablando de saltos y empezaste hablando de las caídas? Claro, porque para mantener la estabilidad de la futura cadena que se arma entre tobillo, rodilla y cadera, tengo que usar la fuerza del glúteo medio. Si yo no tengo un glúteo medio que me permita caer y estabilizar la cadera para que la pierna libre haga una acción de ataque, una va a ser la pierna de apoyo y la otra la pierna de ataque, o una la pierna táctica y la otra la pierna técnica, yo me encuentro con que necesito un glúteo medio y un glúteo mayor y algo de isquiotibial muy fuerte, cosa de poder caer a una pierna, estabilizar la cadera para luego poder moverme. Quiere decir que todo salto, toda mejora de la saltabilidad, toda mejora pliométrica a partir del salto como herramienta, se entrena a partir de las caídas bipodales y luego unipodales, hasta con los ojos cerrados. Cuando el tipo logre pensar en una tarea cualquiera, que me la tiene que describir, o contarme algo que yo le estoy mostrando, y mientras tanto caer con una pierna, y que su cadera no se movilice, que la rodilla de apoyo no se mueva, no haga un wicket, como dicen los americanos, que se mueva lateralmente, significa que tiene un glúteo fuerte como para luego ponerse a hacer en serio pliometría. Por eso empiezo hablando de caídas. Las acciones pliométricas desmesuradas podrían producir patología. Me acuerdo que muchos años atrás vino el equipo cubano de vóley, y los tipos se tiraban desde 1,10 m, 1,20 m, 1,50 m, se pueden tirar desde un techo, caen y siguen saltando porque están acostumbrados a hacer eso. Bueno, yo diría que tengan cuidado con hacer esa locura. Una sesión modelo del método fuerza-velocidad orientado hacia la potencia, ok, trabajar con esto, vienen saltos, los dip jump, que son las caídas, carreras sin resistencias conectadas, y buscar diferentes tipos de contracciones. No quedarse, el entrenamiento de potencia no es exclusivamente ciclo, estiramiento, acortamiento. Es ciclo, estiramiento, isometría y acortamiento también. Hablamos de pliometrías de brazos, de carreras con trineos. Recuerden que cuando uno habla de carreras con trineo, piensa que si lo que quiere mejorar son las aceleraciones, el trineo tiene que estar entre un 10 y un 20% del peso corporal para manejarse durante los primeros 5 a 10 metros. Pero si lo que quiere mejorar es la fase siguiente, que es la velocidad máxima, el trineo tiene que tener entre un 5 y un 10% del peso corporal. Que aunque le tomes el tiempo, parezca que está corriendo con algo que no le pesa nada. Esas son las que mejoran la velocidad máxima. Siento que la velocidad de aceleración va con cargas un poquito más pesadas. Y por último, el autor plantea mucho para hablar mucho de sentadillas con salto con peso ligero. Yo tengo cierto cuidado, porque depende mucho de una muy buena técnica, que el tipo haga sentadillas con salto. Prefiero empezar con sentadillas con simplemente una carga como una barra de muy bajo peso, para que el tipo maneje diferentes angulaciones. ¿Por qué diferentes ángulos? Porque luego no hay dos golpes iguales. En la mayoría de los deportes, nunca hay dos frenados iguales. Parecen que son iguales, pero cuando ves a un tipo jugando al básquet, jugando al vóley, no hace nunca dos acciones iguales. Quiere decir que la variación, el principio de la variabilidad, va de la mano del entrenamiento de la potencia. Por eso que no se casen con un ejercicio como puede ser el arranque a un brazo o el arranque, porque no es la única forma de entrenar la potencia. Variar es parte de enseñarle al sistema a ser cada vez más rápido. Paso un poquitito. Entonces, terminando con esta primera parte que yo les llamé simple, les voy a dejar a ustedes para las complejas. En el periodo de preparación general, el objetivo es trabajar primero los factores estructurales, trabajar la parte anatómica. Por eso se habla acá de trabajar el método de las 8, 10, 12 repeticiones. Y de a poquito ir pasándose a la mejora de los factores neurales de la fuerza, que tienen que ver con moverse cada vez un poquito más rápido con cargas que empiecen a variar. Nunca dejen series iguales con el mismo peso. Vamos de vuelta. En la mayoría de los deportes la carga externa va variando, aunque la pelota pese lo mismo, la manera en que llega la pelota lo obliga a generar diferentes manifestaciones de fuerza. Quiere decir que trabajar con diferentes cargas, variar respecto a las cargas, también es parte de la preparación. Del periodo de preparación general, normalmente uno pasa a la preparación auxiliar, en donde el método ya está orientado
a trabajar sobre repeticiones máximas. 2, 3, 4, 1, 2, 3 repeticiones. Y de a poco ir pasándose en el periodo auxiliar al desarrollo de la fuerza máxima, combinado con el entrenamiento de una fuerza que podríamos llamar mixta, sesiones de alta velocidad de ejecución con sesiones con fuerza pesada. Quiere decir que en el periodo auxiliar, que está previo a la competición, la combinación de métodos dentro de la semana te va a dar mayor capacidad de trabajar la fuerza en dirección a la potencia. Cosa que no hacíamos al principio de pretemporada. Al principio de temporada, repetir te da la base anatómica para que vos luego trabajes sobre el ámbito de los métodos de la fuerza. Pero cuando uno se acerca a la etapa de competición, la variación de métodos, como la variación de ejercicios, como la variación de intensidades, vamos de nuevo, métodos, ejercicios e intensidades, son los que realmente te permiten ir en dirección a la mejora de la... Te queda menos de un minuto y se te corta hasta el martes que viene. Bien, entonces, antes de la visión compleja, que se los dejo... Acordate dónde estamos, que ya se corta. Bueno, acá en la visión compleja, que es bien complicada, les dejo esto como resumen de todo lo que estuvimos viendo. Esto lo hago al principio de la pretemporada, esto es avanzando hacia el periodo auxiliar. El periodo auxiliar es el de enlace con el periodo de competencia. Esto acá abajo dice general, auxiliar y competitivo. ¿Qué hago? Repeticiones máximas, esfuerzos máximos, velocidad máxima y potencia muscular. Como ven, no se debe trabajar alta carga cuando yo estoy en etapa de competición.